10:35 y nos vamos acercando al final de esta mañana, una mañana sumamente intensa. Nos va a quedar todavía dentro de un rato mirar Chile como para cerrar esta mañana, pero entre tanto nos parece también muy significativo que podamos recuperar el trabajo que viene haciendo la Correpi en relación a la situación represiva en nuestro país. Hoy que estamos recordando el 19 y 20 de diciembre y pensando este 2021, lo que queda también en materia represiva. Se presentó el informe de la semana pasada de la situación represiva nacional y la actualización de los casos. Y está en línea para charlar de este tema Facundo Merlán, que es integrante de la Correpi. Facundo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde Misiones. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por comunicarse y por el espacio. Gracias por atendernos también. Contanos un poco, en principio veíamos ese 2001, ahí también entre las víctimas había un integrante de la Correpi, por lo que contaban, ¿no? Sí, en el 2001, entre las 29 personas que asesinó el Estado en aquellas jornadas, estaba nuestro compañero Carlos Petete Almirón, que era militante de Correpi, que militaba en la parte territorial con familiares de víctimas de la represión, y bueno, ese día él había participado de la movilización como muchas personas y muchas organizaciones más, y bueno, cerca de la Plaza de Mayo, en una de las represiones de ese día, lo balearon en el pecho y murió. Bueno, y en principio, para volver a este 2021, 20 años después, ¿qué pudieron recuperar en este informe? ¿Qué es lo que muestra este informe? Bueno, la principal conclusión que vemos es que en estos últimos 5 años, desde el gobierno de Macri para acá, hubo un incremento exponencial de los casos, de la cantidad de casos, al punto de llegar a tener hoy un caso de una persona asesinada por la represión estatal cada 17 horas. Esto se inicia con la gestión de Patricia Bullrich, que probablemente haya sido la peor en esos términos hasta ahora, desde que volvió la democracia, porque a lo que es los hechos en sí, digamos, y las políticas represivas que llevaron adelante, se le suma la defensa irrestricta que hacían de esas políticas. Ellos tenían una posición con respecto a la represión de defender a ultranza a los miembros de las fuerzas que estaban las políticas que ellos llevaban adelante, como el gatillo fácil o las detenciones arbitrarias, principalmente en movilizaciones, ¿no? La represión a la protesta social también fue una constante en esa época, que se extendió hasta el fin del gobierno de Macri. Después, con la asunción de Fernández, nosotros desde Correpi habíamos impulsado una agenda antirrepresiva urgente sobre el final de la era de Macri, que eran medidas que en realidad Correpi viene exigiendo hace décadas ya para paliar un poco la situación represiva, ya que sabemos que, bueno, en un contexto de una sociedad desigual como la que vivimos, no va a mermar la represión, o es algo que no va a desaparecer por arte de magia, digamos. Entonces sí exigíamos una serie de medidas que podrían ayudar a mermar un poco la situación. En el inicio del gobierno de Fernández, algunas de esas medidas, muy pocas, se tomaron en cuenta. Se hizo un breve avance en ese sentido, pero con la llegada de la pandemia esa situación cambió abruptamente y lo que se hizo fue avanzar en el sentido contrario, ¿no? Se dio más protagonismo a las fuerzas represivas, se le dio más recursos con la excusa del control de la pandemia, y bueno, eso lleva a las cifras y a la denuncia que estamos haciendo hoy, en donde vemos principalmente un crecimiento exponencial en lo que es los casos de muertes en lugares de detención, como las comisarías o los calabozos. La mayoría de las personas estaban detenidas por contravenciones o situaciones menores, y aparecen muertas después en una comisaría o en una cárcel. Obviamente a eso se suma la situación de hacinamiento de las cárceles de nuestro país, ¿no? Que es gravísima. Nosotros lo hemos denunciado desde el inicio de la pandemia, que la llegada del COVID a las cárceles iba a ser algo
gravísimo y bueno, finalmente... Además ahí la lo que respuesta del gobierno también, ¿no? Una respuesta temeraria que lejos de descomprimir el sistema carcelario lo fue reforzando, ¿no? A diferencia inclusive de algunos países como el propio Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y lo que hizo el Estado fue, por un lado, no mejorar las condiciones que había en las cárceles, o sea, una inacción absoluta en ese sentido, y por otro lado también hay en nuestro país un abuso de lo que son las prisiones preventivas que hace que haya una sobrepoblación en las cárceles enorme y que se viva en condiciones de hacinamiento absolutamente insalubres en el caso de una emergencia sanitaria como la que estamos atravesando. Y todo esto además lo que no hizo mermar fueron los casos de gatillos fáciles, porque en porcentaje se amplía mucho el caso de muertes en lugares de detención, pero no bajan los casos de gatillo fácil. De hecho, bueno, nos vimos estas últimas 2-3 semanas una sucesión de hechos en distintos puntos del país que dan cuenta de que sigue siendo una práctica habitual y que lejos estamos de modificar ese tipo de prácticas. Y ahí también el sostenimiento de personajes como Bernie, por ejemplo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en nuestras provincias tenemos cada una de las provincias referentes muy parecidos, reforzando la represión policial y también sosteniendo la versión de que en algunos casos son excesos, son elementos aislados de la policía. Exactamente. En el caso más, como decías vos, más llamativo o más latente, si se quiere, también porque hoy en día vemos que los medios de comunicación hegemónicos responden a intereses empresariales, porque bueno, esos son, en algún punto de vista, también se manejan de una forma bastante centrista en lo que es Cava y la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, personajes como Bernie están lamentablemente en todo el país y se traduce en la descarga de esas políticas represivas a las policías provinciales. Las policías provinciales también tienen un alto grado de incidencia en los datos que relevamos nosotros, en los casos de gatillo fácil y también de muertes en comisaría, dependientes de los servicios penitenciarios provinciales, y eso, bueno, está anclado directamente a que esas políticas las llevan adelante personajes justamente como Bernie o como Federico Mazzoni en Chubut, por ejemplo, con lo que estuvimos viendo en estos últimos días en lo que fueron las movilizaciones que todavía sostienen, porque ayer hubo una nueva movilización entre Leu, hace 6 días ya que Chubut el pueblo está movilizado contra la megaminería, y sin embargo la respuesta del gobierno chubutense sigue siendo reprimir y una cacería brutal como la que vimos en estos días, con un personaje en el medio como Federico Mazzoni, que es el ministro de Seguridad de la provincia, que no tiene nada que envidiarle a Sergio Berni. Capaz que le envidie la visibilidad que tiene Berni en los medios, ¿no? Y el blindaje que tiene, el consenso que va generando en los medios de comunicación personajes como Berni. Pensaba también en el crecimiento de este aparato represivo en democracia, ¿no? Porque y en pandemia mucho más reforzado. La pandemia nos va a dejar este aparato represivo reforzado, en algunos casos con una pretendida legitimidad por cómo ha intervenido, según el discurso que nos plantean en provincias como las nuestras, también en pandemia. ¿Cómo ven eso ustedes? Sin dudas hay un crecimiento en ese sentido también, de todo lo que sean recursos para potenciar el aparato represivo. Sin ir más lejos, nosotros y nosotras el otro día en la Plaza de Mayo comentábamos, y salió también en nuestro informe, que por ejemplo en el caso de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, se prevé para el presupuesto del año que viene un aumento en lo que es el monto destinado a la infraestructura policial, por encima, por ejemplo, del educativo o el de la salud, lo cual es bastante llamativo, teniendo en cuenta que, por un lado, todavía estamos atravesando la pandemia. De hecho, ahora los casos suben nuevamente y no sabemos, digamos, para qué lado puede salir eso, porque si bien se está avanzando con la vacunación, las perspectivas que tenemos en función de otros países son peligrosas, o por lo menos para tener en cuenta. Y por otro lado, en el caso educativo, otra de las cosas que dejó la pandemia es una dificultad enorme para un montón de chicos y chicas de acceder a la educación, también por falta de recursos. Entonces, si vemos que
los dos gobiernos que manejan quizá el mayor presupuesto del país deciden destinar mayores recursos a lo que es el presupuesto de seguridad por sobre educación o salud, estamos hablando de una preponderancia de lo que es la matriz represiva muy fuerte, que está relacionada directamente con la situación de crisis que estamos viviendo también. Digamos, de alguna manera, lo que nosotros y nosotras denunciamos es que hay como una especie de preparación en ese sentido para cualquier eventual movilización popular o reclamo que se pueda dar en las calles en relación a la crisis que estamos viviendo. Nosotros ya lo estamos viviendo acá en Misiones, la saturación policial evitando los cortes, literalmente, digamos. O sea, es tanta la presencia policial en los cordones que no hay posibilidades hasta ahora de que en las últimas semanas se pueda romper esos cordones sin que se genere la represión, digamos. Así que también ahí para mirar lo que pasa en nuestros territorios. Sí, absolutamente. ¿Y cómo ven ustedes esta problemática que describís? ¿Está en la agenda de los movimientos sociales, de las centrales sindicales, con la dimensión que debería estar, teniendo en cuenta este diagnóstico? Y desde Correpi intentamos que esté lo más presente posible, digamos, porque de alguna manera los sectores que representan los movimientos sociales o que representan los sindicatos son los sectores sobre los que se descarga esa misma represión. Son los trabajadores y las trabajadoras, son principalmente los chicos y las chicas más jóvenes, porque en nuestro archivo lo que vemos es que el sector apuntado en mayoría, digamos, en la cuestión de cifras, es la juventud. La mayoría de nuestros casos, el 40% alrededor, son chicos y chicas de entre 15 y 25 años. Que son justamente aquellas personas que o militan directamente en un movimiento social o viven en algún barrio o alguna localidad donde hay fuerte intervención de los movimientos sociales y las organizaciones sociales con las que nosotros militamos. Ahí lo que tratamos de hacer siempre es que este tema esté presente. Creemos que por supuesto los movimientos sociales acompañan en nuestro reclamo. De hecho, para este último acto, la convocatoria se sumó a la convocatoria un amplio grupo de compañeros y compañeras de distintos movimientos sociales, y nosotros apuntamos a eso, apuntamos a que la unidad sea amplia, porque consideramos que con organización y lucha en esa más amplia unidad es la única manera que tenemos de salir a la calle y hacerle frente a este tipo de lógicas que hay del Estado para controlar la situación social. Y además esto que vos decís, ¿no? La represión recae sobre los pibes. También en ese 2001 la gran mayoría eran jóvenes, muchos de ellos niños, adolescentes también, ¿no? Bueno, queremos agradecerte, Facundo, este tiempo, la posibilidad también de conocer el trabajo aquí en nuestra provincia de la Correpi e ir dimensionando esta problemática que nos afecta particularmente a aquellos sectores que están en lucha, digamos, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Alicia, por el espacio. Para nosotros y nosotras es muy importante que esto llegue a cada rincón del país. Tratamos de hacerlo de la manera que podemos. Correpi actualmente, además de estar en Buenos Aires, también está en Mendoza, está en Mar del Plata, y bueno, intentamos de esa manera, de a poquito, ir llegando a cada rincón del país. Así que espacios como el que nos dan ustedes para nosotros y nosotros es muy importante, así que muchísimas gracias por eso, y obviamente para lo que necesiten estamos a disposición. Muchas gracias, gracias por el trabajo también. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Facundo Merlán, presidente, integrante de la Correpi, de esta coordinadora antirrepresiva, hablándonos de la situación represiva en este de 2021 y cómo fueron caracterizando. El informe se presentó la semana pasada, un poco también para dimensionar lo que está pasando. El viernes 17 fue la presentación de este informe, recorriendo el esfuerzo que hace la Correpi para relevar en todo el país los distintos hechos, casos de violencia institucional, de represión, de gatillo fácil, bueno, esto que contaba las muertes en los contextos de encierro, así que ahí queríamos contarlo también. 10:50,
tenemos un tiempito, no nos vamos a ir a la música para poder contar Chile antes de irnos. ¿Te parece? Ahí Chile, porque me parece que podemos cerrar el programa de hoy cargado así de mucha emotividad, también de esa necesidad de seguir discutiendo qué es lo que nos deja como pueblo, como sociedad, estos 20 años de aquel estallido social, de aquella rebelión popular, del que se vayan todos, todas.